Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. Hábito es la conducta o comportamiento que repetimos de manera constante hasta que solemos realizarla de un modo automático. Los hábitos pueden ser buenos o malos, es decir, virtudes o vicios. Pero ¿saben cómo podemos dejar de repetir estos últimos que tanto nos afectan? Tenemos las respuestas para esta pregunta en el nuevo curso del Padre José. ¿Cómo vencer nuestros vicios? Pongamos mucha atención a esta tercera sesión y aprendamos cómo vencer nuestros vicios. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos una vez más a este programa en el que, en esta ocasión, estamos hablando sobre los hábitos. Estas acciones que repetimos constantemente, a veces sin darnos cuenta, que cuando son buenas, cuando son positivas, se convierten en virtudes y nos hacen desarrollarnos maravillosamente. Pero cuando estas acciones lamentablemente son negativas, se convierten en hábitos y a estos les llamamos vicios. Y precisamente para, una vez identificado el vicio, aquello que nos está haciendo daño, poderlo corregir, es que estamos dedicando estos programas. En el programa anterior empezamos a hablar ya de el vicio de la pereza, y al final del programa te hacía algunas preguntas en concreto para que tú misma, supieras si estabas dejándote llevar por la pereza o no. Las preguntas que quedaron pendientes para que cada quien las reflexionara eran: ¿uso mi tiempo de manera desordenada? ¿Dejo con facilidad pendientes para mañana? ¿Hay caos en mi escritorio, mesa de trabajo, cajones o artículos de aseo personal? ¿Mi arreglo personal es descuidado o desaliñado? ¿Llevo con negligencia el cumplimiento de mis responsabilidades? ¿Prefiero hacer el mínimo esfuerzo en general? ¿Me descubro con cierta facilidad no haciendo nada? Bueno, estas preguntas eran para ayudarte a descubrir si te estás dejando llevar por la pereza o no. Y te recuerdo los 4 tipos de pereza que analizamos en el programa anterior. La pereza minimalista, su nombre lo dice, haces el mínimo esfuerzo para hacer algo y por lo tanto sí cumples, pero eres de los que sacan 6 de calificación, de los que llegan al final quizás de alguna reunión, o bien aquella persona que entrega ciertos trabajos pero mediocres. Esa es la pereza minimalista. Después viene la pereza del desorden, porque poner las cosas en orden significa trabajar, significa ser organizado. En cambio, dejar que todo esté al ahí se va, eso también es un tipo de pereza. Después viene la pereza selectiva, que a lo mejor no te das cuenta, pero la tienes porque haces cosas muy bien, pero otras ni siquiera las tocas. Por ejemplo, eres muy bueno en las labores de la oficina, quizás organizas muy bien tus citas, pero el deporte, el ejercicio físico, en absoluto. Esa es la pereza selectiva. Una área de tu vida está muy descuidada. Y viene también la pereza inactiva, que significa tratar de no hacer nada. Te piden algo, no lo haces. Es más, toda tu vida es un desbarajuste porque dejas todo para después. Por eso estas preguntas te ayudarían a saber si puedes mejorar. Claro, acuérdate que esto de la pereza es algo que tú decides, no es algo que cargue tu cuerpo, que ya estés marcado por ella, sino que tú decides ser perezoso o decides ser una persona no perezosa. Así que si quieres crecer, analízate y este vicio, hacerlo a un lado. Vamos a tocar ahora el tema del desenfreno. Esto significa todo sin medida. Fíjate, todo sin medida. Cuando hablamos de la pereza, decíamos que la pereza es una vida a medias, hacerlo todo a medias e incluso recibir
bienes económicos a medias porque no trabajaste adecuadamente. En este caso, el desenfreno es todo sin medida. Y vamos a comenzar diciendo o respondiendo a esta pregunta: ¿qué tipo de animal es el ser humano? Bueno, Aristóteles dijo que el ser humano es un animal racional. Esto significa que tenemos razón a diferencia de otros animales. Esta antigua definición que nos llega desde Grecia ayuda a entender por qué la mercadotecnia y la publicidad dirigen tantos mensajes e incitaciones a cierto sector innegable de nuestra personalidad. El verdadero cliente potencial es el animal que llevamos dentro. No podrás negar que tenemos sin duda muchos vínculos con el universo material y en particular con el reino animal. Somos del género, a tal punto que algunos con una visión demasiado burda del ser humano podrían pensar que en realidad no somos más que animales, un poco más complejos o especializados, pero animales al fin. La verdad es que somos esencialmente diferentes. Y la diferencia estriba no solo en que poseemos un alma espiritual que no tienen los animales, sino también un cuerpo esencialmente diferente, un cuerpo humano. De hecho, más que poseer un cuerpo, somos corpóreos. Más que instintos, tenemos tendencias, y nuestra sensibilidad y percepción, aunque se basan en nuestro cuerpo, no dejan de ser en cierto modo espirituales. Ahora bien, nuestro cuerpo tiene necesidades fisiológicas, es decir, propias de su funcionamiento, que se expresan en forma de necesidad o, para que lo entiendas mejor, de apetitos corporales, como por ejemplo la sed es una necesidad, un apetito, el hambre es una necesidad, un apetito, el frío, ¿por qué? Porque el frío te dice tienes la necesidad de cubrirte, el sueño, tienes la necesidad o el apetito de descansar, etc. Todos estos apetitos expresan necesidades específicas de nuestro cuerpo para mantenernos sanos. Imagínate, tienes sed y no respondes tomando agua, tienes hambre y no comes, tienes frío y no te cubres, tienes sueño y no descansas. Bueno, esto definitivamente no te va a permitir mantenerte sano. Desde esta perspectiva, todo apetito corporal tiene una razón de ser y una bondad propia. Fíjate, los apetitos, las necesidades que tenemos nos ayudan a tener algo bueno. Sin embargo, también en esta dimensión de nuestro ser, en los apetitos, el egoísmo introdujo su veneno en la forma de una búsqueda, y aquí viene la palabra clave, desordenada, de todo aquello que a nuestro cuerpo le resulta placentero. Y aquí te pongo algunos ejemplos de este desorden. Por ejemplo, tienes sed, está bien tomar agua, tomar algún líquido, pero eso de embriagarte con bebidas alcohólicas, eso ya no es sed, eso ya es un apetito desordenado. Tienes hambre, eso es una cosa, pero empezar a tener un apetito desordenado de comida chatarra, o comer de más, o comer de menos, porque también eso es un desorden, esto es algo que te va a hacer mal. El frío, bueno, aquí también hablamos de lo mismo, un apetito desordenado. ¿Cómo, padre? ¿Cómo va a estar mal cubrirme? ¿Qué es cubrirme de más? No, pero preocuparte más que por cubrirte a la marca, a que sea una piel. Eso es un apetito desordenado. Tú necesitas cubrirte del frío, no necesitas usar marcas. O bien el sueño. Qué bueno que descanses, pero hay gente que ya descansó y sigue tumbada en la cama tocando el tema de la pereza. Entonces, un apetito desordenado es algo que, en lugar de ayudarte, te va a hacer daño. En la antigüedad los griegos distinguían entre lo apolíneo, fíjate, apolíneo, y lo dionisíaco, en referencia a dos dioses que eran opuestos. Acuérdate que los griegos pensaban que existían muchos dioses. Lo apolíneo era para referirse al dios Apolo, y lo dionisíaco era para referirse al dios Dionisio o Baco.
era el mismo. Dionisio o Baco era el mismo dios. ¿Qué caracterizaba a cada uno de estos dioses griegos? Bueno, Apolo era el dios del orden, de la moderación, del equilibrio. Por lo tanto, decir que alguien se dejaba llevar por lo apolíneo significaba ordenado, moderado, equilibrado. En cambio, Dionisio, Baco, imagínate este dios del vino, pues ya te imaginarás, ¿no? Era el dios del desenfreno, del borbotón espontáneo e impetuoso, de una fuerza instintiva que los griegos llamaban ibris. Y claro, no estaban equivocados. Todos conocemos la terrible potencia de esa ibris que anida en las oscuras salas de nuestro cuerpo y que en ocasiones nos hace sentir enclenques, incapaces de refrenar este espíritu, este ímpetu de nuestros apetitos. ¿Quién gobierna en ti? ¿Apolo o Baco? Bueno, claro, de acuerdo a la mentalidad griega. Regresamos enseguida. En un momento regresamos para seguir aprendiendo cómo vencer nuestros vicios. Como un servicio para ti que por enfermedad o causas ajenas a tu voluntad no te permiten asistir a la misa dominical en tu comunidad, Grupo Fórmula transmite para ti la Santa Misa todos los domingos a las 2 de la tarde por 1470 AM. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Estás escuchando En tu camino. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Sigamos escuchando el curso Cómo vencer nuestros vicios. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estábamos hablando de cómo la mitología griega, el pensamiento griego, sigue presente hasta nuestros días, incluso por palabras, por comparaciones como las de Apolo y Dionisio o Baco. Seguir a Apolo, según algunas personas, significa seguir el orden, lo correcto, incluso lo bello. En cambio, seguir a Baco, lo dionisiaco, es precisamente ser presa de los apetitos, pero en forma desordenada. Fíjense que cuando cumplí 8 años, mi papá me organizó una fiesta en el jardín de la casa. Uno de los innumerables concursos que se hacían en aquellas fiestas consistía en atarse a otro niño espalda contra espalda con una soga, con una reata. Cada uno debía tirar hacia su meta, a unos 30 metros de distancia, venciendo la fuerza, venciendo la resistencia de su contrincante, porque uno corría para un lado y otro para el otro. En un momento de la fiesta, me ofrecí a competir contra un niño menor que yo, pero mucho más robusto. A los 7 años este niño parecía un toro y le bastaron unos breves instantes para arrastrarme hasta el lado de su meta. Mientras mi papá se reía y nos desataba, me susurró al oído: la próxima vez, fíjate con quién te pones. Este ejemplo seguramente que se están imaginando 2 niños, uno jalando de un lado, otro del otro, les puede hacer pensar exactamente lo que sucede con nuestros apetitos y con nuestra voluntad. Porque cuando se presenta un apetito, un antojo, una tentación, nosotros podemos decir: a ver, ¿quién va a ser más fuerte, la tentación o mi voluntad? ¿Quién va a ser más fuerte, el apetito o yo? ¿A quién voy a alimentar más, al apetito o a mí, a mi voluntad? Cuando perdemos el control de nuestros apetitos corporales, hablamos de nuestro tema, el desenfreno. No lo puedo frenar. Así como este niño me arrastró hasta su meta y no lo podía frenar, también así son nuestros apetitos corporales cuando perdemos el control. Y cuanto más descontrolados, tanto más ciegos, monstruosos y destructivos llegan a ser, esclavizándonos sin piedad
a sus insaciables tendencias. Piensa en un hombre trabajador, en un buen esposo, un buen padre, un hombre de buen nombre, de cierto honor en la comunidad, pero de repente pierde ante el apetito del alcoholismo. Tú has visto, porque esto lo vemos lamentablemente con frecuencia en alguna fiesta o incluso en la calle, cómo se llega a poner una persona alcoholizada. Haz de cuenta que estamos viendo esta película del Dr. Jekyll o estas caricaturas del Dr. Jekyll donde una persona buena, decente, se toma una pócima y se convierte en un monstruo. Bueno, cada vez que nos dejamos llevar por un apetito, estamos convirtiéndonos en un monstruo. Tomar en exceso, porque una copa de vino, quizás una copa, 2 copas para convivir, no son malas. Nuestro Señor Jesucristo incluso bendijo el vino en las bodas de Caná al multiplicarlo. Pero eso no significaba que porque hay mucho vino vamos a embriagarnos, no. Era más importante la voluntad, era más importante la alegría, era más importante el control de uno mismo que la abundancia del vino. De tal manera que este tema, no porque haya abundancia, tú vas a exagerar dejándote llevar por un apetito. ¿A qué vicio, a qué pecado capital pertenece el alcoholismo? Al pecado de la gula. Y precisamente la gula es una de las manifestaciones más conocidas del desenfreno. Es cierto que algunas personas comen en exceso por un problema psicológico, una compulsión psicológica que tendrán que tratar. Pero la gula, más que un problema psicológico, es un desorden moral. Es sabido que en otros tiempos los banquetes de los romanos se prolongaban por días, a tal grado que devolvían el estómago para poder seguir comiendo. Imagínate, comían, después hacían lo necesario para volver el estómago y poder seguir comiendo. ¿Te parece a ti esto sano? Quizás hoy no se dan tales excesos, pero sí en otros términos de despilfarro, por ejemplo, tiramos comida. O excesiva refinación. Gastamos muchísimo yendo a restaurantes, pagando por platillos que quizás no costarían lo que estamos pagando. O por el contrario, voracidad en el consumo de comida chatarra. Todo esto es gula. Y todo esto es dejarnos llevar por apetitos. Es que quiero comer el restaurante muy finolis. Ay, es que esto ya no me gustó, mejor lo tiro. O bien es que tengo todo tipo de antojo en la comida chatarra. Y ante este comer, dejándonos llevar por un apetito desordenado, solo hay algo que detiene a las personas. ¿Sabes qué es? El dedo amenazador de la báscula. Cuando se suben a la báscula y dicen, ¡ah, caray! Es lo único que les dice, creo que tengo que dejar de comer de esta manera. Otras personas ya han perdido toda compostura y se entregan plácidamente a los brazos de la obesidad, con sus lamentables consecuencias para la salud. Personas que de plano, como se dice popularmente, ya no les importa, ya les valió estar gordos, obesos, con exceso de peso y no hacen absolutamente nada. Eso es lo peor. Ese es como el niño que está atado a otro niño y lo arrastró no solamente hasta la meta, sino lo arrastró hasta la esquina y hasta la siguiente esquina y hasta la siguiente colonia. La obesidad, además, tenemos que decir que ha llegado a ser el asesino en serie más impune de nuestros días. De lo que más muere la gente es por obesidad, o mejor dicho, por todos los problemas que se derivan de la obesidad, como la diabetes y otro tipo de enfermedades, que no tendrían por qué estar en tu cuerpo. Así como tú invitaste a este hábito desordenado, a este vicio, a este apetito desordenado a que habitara en ti, tú también podrías decirle, ¿qué crees? Te voy a cerrar la puerta, por mi bien, por mi salud. Continúa hablando ahora de un tema que ya toqué hace un momento, el alcoholismo. El desenfreno en el abuso del alcohol. Un abuso que admite grados, desde una borrachera esporádica hasta el alcoholismo propiamente dicho como una enfermedad.
No es fácil que se pueda descubrir la causa del alcoholismo hasta nuestros días. Hay personas que nacen alcohólicas y no saben exactamente en dónde se encuentra la razón, la causa, pero lo cierto es que son alcohólicos. Algunos estudios avalan la tesis de una cierta predisposición genética. Es decir, se nace ya con esta predisposición, pero ¿por qué existen también personas alcohólicas que no tuvieron una predisposición genética? Pues porque habría que añadir otros factores de carácter educativo y cultural. ¿Cómo nos educan, especialmente en otro tiempo, cómo nos educaban en la televisión aquellos comerciales que incitaban a beber alcohol, a beber cerveza, y los niños los veíamos desde pequeños como si fueran algo totalmente normal? Además nos presentaban al que estaba tomando aquel licor de una forma elegante, acompañado de muchas mujeres, con un gran automóvil, como si el alcoholismo o aquella bebida te fuera a hacer subir de nivel económico o cosas semejantes. Así que también el carácter educativo y cultural, porque hay lugares donde es lo más normal tomar desde la más tierna juventud. ¿Y qué decir de la presión social, sobre todo en jóvenes y adolescentes? Hay jóvenes que están convencidos de que no es bueno tomar alcohol, pero llegan a la fiesta y los demás compañeros, si no tomas alcohol eres una niña, o a las jovencitas, si no tomas alcohol, no, estás retrasada, eres una mujer retrógrada, no estás a la moda, etc. Y muchos empiezan a tomar alcohol por la presión social. Pero también las situaciones difíciles o estresantes y la depresión. Aquellos jóvenes o personas que han perdido el trabajo, tuvieron una pérdida de un ser querido, tuvieron quizás algún problema grave, y entonces piensan que se puede solucionar a través de las bebidas alcohólicas. A medida que se agrava la adicción al alcohol, pasa de la dependencia psicológica a la fisiológica. Fíjate, hay personas que no eran alcohólicas corporalmente hablando. Empezaron a ser alcohólicas psicológicamente porque se sentían relajadas, tranquilas, ante el estrés, ante los problemas. Entonces, ¿qué hago? Como si fuera mi medicamento, empiezo a tomar el alcohol, que es lo que me da cierta tranquilidad, me desinhibe. Pero de la dependencia psicológica se puede pasar también a la fisiológica, es decir, a ser una necesidad orgánica. Y por más voluntad que se tenga de dejar el vicio, hace falta una ayuda profesional y quizás el apoyo de algún grupo de acompañamiento. Vamos a un breve corte y regresamos para seguir hablando del tema. En un momento regresamos para seguir aprendiendo cómo vencer nuestros vicios. Conoce los lugares más importantes de la Tierra Santa y diferentes santuarios europeos sin salir de casa a través de los videos del Padre José. Al pasar por la pequeña puerta, los peregrinos pueden ver una losa de mármol que protege la piedra original donde estuvo el cuerpo de Cristo. Suscríbete a su canal de YouTube y ahí podrás aprender mucho sobre nuestra religión católica. Hoy quiero presentarles este libro que se llama Los Apócrifos y otros libros prohibidos. Encontrarás cuentos y explicaciones divertidas para los pequeños. ¿En cuántas de ellas caíste? En ninguna, padre. No les hice caso porque no quería caer en el mal. Podrás escuchar completos los cursos de autoestima y tanatología. Una persona que no se ama no podrá tener una fuerte y sana autoestima. Todos los domingos a las 9 de la mañana podremos celebrar juntos la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. No esperes más. Busca su canal en YouTube como Padre José de Jesús Aguilar y suscríbete. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino, un programa para encontrar la meta.
Señor, en este momento hay personas que están perdiendo la paciencia por el tráfico, un conflicto, la enfermedad o una carencia. Te pido por ellos, hombres y mujeres, para que les ayudes a recuperar la esperanza y recuerden que siempre, después de una noche oscura llega la luz. Después de la tormenta viene la calma y después de la prueba, el reconocimiento. Sigamos escuchando el curso Cómo vencer nuestros vicios. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos hablando de nuestro tema, el desenfreno, o bien el tema subtitulado Todo sin medida, es decir, a nada le pongo freno. Y estábamos hablando de cómo la gula expresada en el comer demasiado o el alcoholismo son precisamente dos síntomas de que no estamos tomando el control de nuestra vida. Otro tema importante sobre esto es la drogadicción. El consumo de drogas es otro vicio típico del desenfreno. Y no porque exista como tal un apetito corporal que nos incite a probar narcóticos o estupefacientes. Hay un apetito a beber, un apetito a comer, pero un apetito para probar drogas, no. Pero, sin embargo, le podemos llamar un apetito porque una vez probados, el tipo de droga que sea, la marihuana, en fin, se genera la necesidad de estímulos cada vez más frecuentes y poderosos para provocar el mismo efecto, perdiendo así el control y cayendo en la adicción. Es que precisamente es el problema de la legalización de la marihuana. La gente empieza probando un tipo de droga, después ya no le hace el efecto porque ya se acostumbró, y ¿qué es lo que va a pedir? Algo más fuerte, y algo más fuerte, y algo más fuerte y más fuerte, hasta que ya no tenga ningún control. Cae en la adicción total. Como ocurre con el alcohol, a la dependencia psicológica, primero es la mente, necesito drogarme, va a añadirse después la dependencia fisiológica, cuando ya se necesita una ayuda profesional y la persona, aunque quisiera, ya no puede prescindir de las drogas. Se convierte en algo que, al no ponerle freno, se convirtió en un vicio sumamente difícil de quitar. Claro, no imposible. Un último exponente del desenfreno, aunque deriva en otro vicio que veremos en otro programa, es el descontrol de la vista. Fíjate, el descontrol de la vista. En la forma de curiosidad o simplemente de, vamos a decir disimuladamente, de mirada distraída, los ojos se posan en todas partes, como abejas que buscan afanosamente algún polen excitante. Y en nuestro ambiente actual, tan cargado de erotismo, el ojo suelto, dicen algunos, el ojo alegre, no necesita mucho esfuerzo para encontrarlo. Hay personas que ya tienen el hábito, el vicio de pasa una muchacha y no le ven el rostro, te diré, Ya tienen el ojo alegre, el descontrol de la vista, de poner la mirada en ciertas partes que no es ciertamente lo más importante de la persona. Y no estoy diciendo que los cuerpos sean malos, pero la forma de mirarlos y lo que puede provocar ese tipo de miradas, sí. Porque de una mirada se puede desprender mucho más. También en este campo de la mirada distraída, cabe distinguir niveles de complacencia. Desde un consentimiento solo momentáneo, hay gente que, se da el permiso tener una vista
tener, como se dice, un taco de ojo en México, simplemente momentáneo, hasta el deleite consentido y morboso al mirar a una persona atractiva por la calle, a veces con deseos provocativos o con pensamientos eróticos subidos muy de tonos. ¿Cómo vemos a las personas? ¿Cómo vemos especialmente a las personas del sexo opuesto? Puede ser con admiración, puede ser con reconocimiento de una belleza, pero también puede ser simplemente con tonos eróticos. Las consecuencias del desenfreno, tema que estamos tocando hoy, son bien conocidas y en algunos casos desastrosas. Cuanto más nos dejemos arrastrar por nuestros apetitos corporales, más se nos nubla la inteligencia y debilita la voluntad. Piensa en lo que hemos dicho: excesos en la comida, obesidad, excesos en el alcohol, riñas, pleitos, hasta asesinatos, accidentes, ojos sueltos, también problemas con quizás la pareja o con la pareja del otro, o rompimiento de relaciones que podían ser muy positivas. En el caso de la droga, familias deshechas y, por supuesto, al drogarse se alimenta toda una red de narcotráfico en el que hay tantas muertes, tantos migrantes asesinados y tanto problema de armas. Pero los daños se van a ir extendiendo cada vez más y más y más. Podemos llegar a ser un guiñapo en manos de nuestros vicios que nos consumen física, psicológica y moralmente, no solamente a nosotros, sino a personas que conviven con nosotros. El cónyuge, los hijos, los amigos, todos sufren con las caídas de un adicto a la comida, al alcohol, a las drogas, etc. Todos se frustran y se desesperan. Claro, estos familiares, estos amigos, hacen que los consejos aparezcan, pero para el que se deja llevar por el desenfreno, los consejos van y vienen, pero sin resultado. Bastaría un acto definitivo de la voluntad, pero ese acto, si no llega, permite que el desenfreno continúe avanzando. Las secuelas del desenfreno muestran una vez más que nuestro peor enemigo es el que llevamos dentro, Y viene ahora el momento de cuestionarnos y preguntarnos: ¿desenfrenado yo? ¿Desenfrenada yo? Sé honesto, honesta y responde a estas preguntas. ¿Voy por la vida como una gran antena parabólica, atento a captar toda sensación que deleite mis sentidos? ¿Me dejo vencer por la gula, que es exceso o falta de alimento? ¿Soy melindroso para comer? ¿Consumo ciertos alimentos sabiendo que me van a hacer daño? ¿Alguna vez he perdido el control al beber alcohol? ¿Lo consumo en exceso? ¿He probado drogas? ¿Tiendo a las miradas distraídas? ¿Me gana la curiosidad de ver lo que puede ser inconveniente? Ustedes tendrán las respuestas y sabrán si le ponen control o no a este tema. Y vamos con el siguiente: la lujuria. Como subtítulo, esclavos del eros. Nuestra atmósfera mediática, es decir, todos los medios de comunicación, ha alcanzado altos niveles de contaminación erótica. La televisión, el cine, los medios impresos y el Internet han puesto al servicio de la carne recursos y tecnologías sin precedentes. Navegar libremente por el ciberespacio en Internet es casi equivalente a callejear por la zona roja de una ciudad. Y quienes gustan de andar a pie se encuentran a la vuelta de la esquina con espectáculos en vivo cargados de lascivia, centros de table dance, casas de cita y otros focos de provocación. Ahora bien, el bombardeo sexual no tendría un blanco si no hubiera en nosotros una inclinación desordenada hacia ese placer, que es la lujuria. La enorme industria, porque sí que es una industria, la industria del sexo, es y seguirá siendo un negocio rentable mientras esta pasión
siga electrizando nuestros tejidos en cualquier edad y estrato social. Y todos somos clientes potenciales. Pero, ¿qué es y qué no es la lujuria? Miren, la búsqueda consciente y deliberada de la excitación sexual y su satisfacción egoísta es un acto de lujuria. Fíjate, la búsqueda consciente y deliberada de la excitación sexual y su satisfacción egoísta es un acto de lujuria. Obviamente, lo que nos sucede de forma involuntaria, como por ejemplo los sueños, no tiene ninguna connotación moral. Una imaginación no querida, una mirada inesperada o incluso una excitación física no buscada, sin importar su intensidad o duración, esto no tiene ninguna connotación moral. ¿Cuántas formas reviste la lujuria? ¿Qué les parece si esto lo hablamos al regreso del corte? No le cambien. En un momento regresamos para seguir aprendiendo cómo vencer nuestros vicios. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo porque, de una u otra manera, Dios siempre se hace presente en tu camino. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Es la mujer, María siempre virgen. Hola, me llamo Larisa y te digo una cosa, a los niños también nos gustan los sábados marianos de En tu camino. Cantemos al Señor un canto nuevo, un canto a la mujer. Te esperamos el próximo sábado a las 2 de la tarde para que disfrutes el Sábado Mariano, aquí en Tu Camino. Sigamos escuchando el curso Cómo vencer nuestros vicios. Muchas gracias por continuar con nosotros y seguimos hablando de la lujuria o esclavos del eros. Formas de la lujuria. La lujuria reviste muchas formas, desde procurar el placer sexual de manera solitaria, con la masturbación por ejemplo, hasta las relaciones sexuales antes o fuera del matrimonio. Una joven me preguntó en cierta ocasión ¿por qué es inmoral la satisfacción sexual fuera de este marco? Me decía, ¿no es acaso un apetito natural? ¿Qué tiene de malo satisfacerlo? Y yo solamente le dije, mira, es como si no tuvieras hambre y comes. No es en realidad un apetito ordenado, sino desordenado. Ante este tema, no son pocos quienes argumentan que la masturbación es un recurso normal para dar cauce al impulso sexual. Sin embargo, no hace falta una aguda intuición para comprender que esta práctica contradice el sentido profundo de nuestra sexualidad. ¿Por qué? Porque no es la sexualidad la facultad por excelencia de nuestra entrega a otra persona. Somos sexuados porque somos seres relacionales, para relacionarnos. La búsqueda del placer sexual en solitario no solo contradice la esencia misma de la sexualidad, sino también la nuestra como personas que estamos hechos para, repito, relacionarnos. No es casualidad que el hábito de la masturbación, al igual que otras adicciones, provoque aislamiento, vacío, frustración e inseguridad, por más que se nos diga que nadie tiene por qué sentirse culpable. Pero, regresando con la pregunta de aquella joven que tenía novio y estaba considerando la posibilidad de iniciar una vida sexual activa con él, ella quería saber más bien por qué la moral cristiana no acepta las relaciones sexuales fuera del matrimonio cuando pueden ser la expresión de un amor auténtico y no de una calentura pasajera. Así decía ella, es que yo lo amo. Miren, su mirada era sincera y un tanto contrariada, por lo que me puse entonces a reflexionar con ella y a decirle, mira,
Es tan valioso y bello el don de la propia intimidad que requiere un contexto de relación a su nivel. Este contexto de valioso, bello, profundo intimidad es el matrimonio, cuyo compromiso total y perpetuo, fíjate, compromiso total y perpetuo ofrece el nivel de relación requerido por un acto de tanto valor. Es decir, una relación íntima no es cualquier cosa. Una relación íntima implica todo lo que te estoy diciendo. Fuera del matrimonio, no existe ninguna relación personal de amistad o noviazgo, por intensa que sea, que ofrezca un marco adecuado para la relación sexual. De hecho, si se dan cuenta, normalmente establecemos ciertos límites en el contacto físico con otras personas, dependiendo del tipo de relación. A un desconocido, bien podemos darle un cortés buenos días, pero no solemos darle un abrazo. A una persona conocida tal vez la saludamos ya de mano. A un buen amigo, en cambio, le damos un efusivo abrazo y, según las culturas, hasta un beso en la mejilla. En un noviazgo, como es natural, el contacto físico toma expresiones más intensas, como pueden ser los abrazos prolongados y los besos apasionados, pero sin llegar a la intimidad, porque el don de la propia intimidad supone, valga la expresión cuantitativa, 100% de lo que podemos dar en el plano corporal, y ello sería propio de un nivel de relación equivalente, es decir, de un compromiso recíproco del 100%, el cual se puede dar solo en el matrimonio. ¿Cómo le vas a dar el 100% a una persona que va a ser pasajera en tu vida? Esto es totalmente inválido, incomprensible. Un punto al respecto en este tema. Cuando la relación sexual fuera del matrimonio se da entre personas casadas, es decir, al menos una de ellas, existe el agravante de la infidelidad o adulterio cuyas consecuencias todos conocemos. En estos casos todos sufren. El cónyuge infiel por la pena y la vergüenza de haber caído. El cónyuge víctima, quien ha sido engañado por el dolor de haber sido precisamente engañado o engañada, y no digamos los hijos que sufren por doble cuenta al cargar el dolor por el papá o la mamá infiel y el papá y la mamá que han sufrido la infidelidad. Y aunque se llegue a dar el perdón, que es siempre lo mejor, qué difícil es recuperar la confianza. Otra forma de lujuria es la pornografía. Hoy resulta casi imposible no ver imágenes eróticas en carteleras, espectaculares, películas, programas televisivos, incluso en horario para niños, periódicos y revistas. La pornografía es una industria que cada vez crece exponencialmente y se filtra como la humedad en nuestras casas, oficinas y espacios de descanso. El grado de consumo varía desde el que anda con el ojo suelto, como ya hemos dicho, viendo todo lo que se le presenta, hasta quien paga para ver o quien ya presenta señales de cierta adicción. Los estudios más recientes confirman que la pornografía puede tener efectos adictivos no solo psicológicos, sino, fíjense bien, también fisiológicos, dados los cambios neurobioquímicos que produce en el cerebro. La adicción a la pornografía suele provocar el descuido habitual de las propias responsabilidades y de la comunicación con los demás, aislándonos en una especie de enclaustramiento sexual. ¿Cuántas personas se la pasan atados a la computadora? Yo no puedo olvidar a un compañero de la universidad que sufría amargamente por haberse dejado enredar en este vicio. Se sentía ansioso, vulnerable y profundamente decepcionado de sí mismo. Quería borrar de golpe la impresión dejada en su memoria por tantas imágenes que ahora lo turbaban y atormentaban, pero no podía. La pornografía le estaba pasando la factura. Una característica muy típica de la lujuria es que cada nueva tentación se presenta como una oportunidad única que no podemos dejar pasar. Nos vuelve cortoplacistas, esclavos de la inmediatez, del aquí y ahora, sin saber esperar. Por esta misma razón,
Los temperamentos más primarios e impacientes suelen ser más proclives a caer en este vicio. La lujuria, piénsalo bien, ha destruido muchas vidas como un devastador tsunami. Ha dejado a su paso una espantosa secuela de niños abusados, de madres solteras, de carreras truncadas, de familias rotas y millones de enfermos. De todas partes se alza el clamor social contra tales males, pero sorprende constatar cómo no se alzan las voces con igual vehemencia contra el despliegue de permisividad y erotismo que son su causa más frecuente. No lo dudemos. Mientras las sociedades sigan erotizadas y la lujuria campea a sus anchas por el mundo, seguirán habiendo abusos, infidelidades y muchas lágrimas. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿lujurioso yo? Bueno, responde a estas preguntas. ¿Ando con el ojo suelto viendo todos los estímulos eróticos que se presentan? ¿Me gustan las conversaciones, confidencias y bromas subidas de tono? ¿Cedo fácilmente a las imaginaciones lujuriosas? ¿He pagado alguna vez por ver pornografía? ¿Tengo el hábito de la masturbación? ¿Doy rienda suelta a mis pasiones carnales en el trato con mi novio o novia? Si soy casado o casada, ¿he sido infiel de pensamiento, de corazón o de obra? ¿No dejo pasar ninguna oportunidad para satisfacer mi apetito sexual? Bueno, amigas, amigos, cada uno de nosotros tendría que responder a estas preguntas y repito, si estamos contestando afirmativamente, cuidado, hay que poner un freno a estos apetitos. Y si no estamos cayendo en esto, felicidades, porque entonces no estamos cayendo en vicios, sino en virtudes. Estamos terminando este programa, los espero en la emisión del siguiente, pero siempre les recuerdo, siempre te recuerdo que tú nunca estás solo o sola, porque de una u otra manera, Dios siempre está en tu camino. Que Dios les bendiga. Por hoy terminamos nuestra sesión, pero mañana continuaremos aprendiendo cómo vencer nuestros vicios. Te esperamos. Nuestro